Esta historia sigue a Toyohisa Chimazu, 21 de octubre de 1600, en la gran batalla de Sekigahara. Un soldado destacaba de entre la multitud, avanzando entre sus enemigos, acabando con ellos uno a uno, en nombre de Chimazu. A pesar de la ventaja que tenían sus oponentes, el espíritu de Chimazu ardía con fervor en el campo de batalla, peleando por sus ideales hasta con su último aliento de ser necesario. Viendo que cada vez son más diezmados y su objetivo se escapa, acuden con el general Naomasa Lee, quien junto con su pelotón comienzan a remontar la cosa, teniendo que nuestro protagonista hacerle frente, para que su tío lograra escapar y poder conseguir la victoria. Con su escuadrón de fusileros y él, Toyohisa logra ganar tiempo y frenar a las tropas rivales, pero siendo una misión suicida, todos sus hombres pierden la vida, quedando él solo contra Naomasa en una batalla final, donde ambos intercambian ataques sin impactar ninguno, ni mostrar una superioridad para alguna de las partes. Sin embargo, estos tipos no son tan tontos como los enemigos por medios de anime, y vuelven para defender al capitán de su atacante. Toyohisa hace un ataque suicida, donde es empalado por un ejército de lanzas, pero aún manteniéndose con vida para impactarle un balazo sorpresa al capitán enemigo, desmoralizando a sus tropas y forzándolos a hacer una retirada, dejando botado al ya moribundo muchacho. Sin poder sufrir una muerte digna, ni conseguir la cabeza del comandante enemigo, Toyohisa busca volver bajo la lluvia y con sus grandes heridas a reunirse con su familia. Sin embargo, al momento de dar un paso, se encuentra en un inmenso pasillo con un montón de puertas, y en el medio de este, un hombre de camisa en un escritorio, que con su ficha de vida entre sus papeles, lo clasifica y lo envía a la Puerta de Piedra, donde el nuevo mundo lo esperaba. Este aparece en una planicie, afortunadamente frente al paso de unos pequeños elfos, quienes lo reconocen como un drifter, llevándoselo a escondidas al castillo arruinado, pues si alguien se enteraba de esto, iba a ser su final, siendo interceptados a la entrada del castillo por un joven arquero, quien con un vago idioma les dice que lo dejen donde estaba, dejando al drifter con el arquero y otra persona más, que estaba dentro del castillo, alegando que el muchacho era uno de ellos. Despertándose de entre sus recuerdos, Toyohisa recupera la conciencia dentro del castillo, acompañado por las brasas de un extraño hombre. Apenas puede mantenerse en una pieza debido a sus letales heridas de combate. Sin embargo, algo extraño pasaba. Detrás de este hombre estaba la insignia del clan Oda, pues delante de él tenía al mismísimo Oda Nobunaga, pero de igual manera el joven de Chimazu no creía que era él, y claro, bastante razón tenía, pues para él el verdadero Nobunaga había muerto hace mucho, y si él estaba aquí era porque alguien se estaba haciendo pasar por él o estaba en otro mundo, lo cual es curioso pensar que se le hacía más fácil creer que estaba en otro mundo a que Nobunaga no hubiese muerto. Ante la problemática, ambos casi se matan si no fuera por la intervención del joven Yoichi, que como si fuera poco, confunde aún más al samurái cuando se da cuenta que Nasu Suketaka Yoichi era quien estaba frente a él, pues este era de la época de las guerras Genpei, hace 400 años atrás. Chimazu le confirma a Nobunaga que él había muerto en su palacio luego de que lo traicionaron. Sin embargo, este no opina lo mismo, pues según él, claramente había logrado escapar. A pesar de su discrepancia, todos concuerdan con una cosa: de un momento a otro se encontraron al oficinista al medio del pasillo, quien los envió a través de una puerta, haciendo que sus historias sean más creíbles, determinando todos que al final sus clanes y toda su historia fue derrocada con el paso del tiempo, y que ningún clan persiste hasta el momento. Por otro lado, había una persona oculta, que los observaba y comunicaba todos sus movimientos mediante una bola de cristal, aún superior de dudosa procedencia, que presagiaba el inminente fin del mundo. Resulta que aquellas personas de traje blanco son una organización mágica llamada los Octubristas, magos que buscan mantener el equilibrio del mundo y acabar con los llamados Ents, que quieren destruir el mundo. Hablando de ello, uno de sus miembros ya había hecho contacto con dos drifters más, Scipio Africanus y Hannibal Barca, dos estrategas de talla mundial altamente reconocidos por sus logros, o al menos en el mundo real, pues para Hamu, estos dos no eran más que dos simples vejetes que no parecían llevarse bien, que bajo las órdenes de su maestro, ahora él debía detenerlos. Volviendo con los elfos, aquellos dos pequeños que salvaron al samurái ahora son regañados por su hermano, que les prohíbe volver a acercarse al bosque y mucho menos a los drifters, que además de ser peligroso para ellos, sería mucho peor si el gran señor de la aldea se llegara a enterar. Sin embargo, este engaño llegó muy tarde. En el horizonte, las tropas humanas se acercaban con sus lanzas a la aldea de los elfos, liberado por un caballero forrado en plata que viene a cobrar su tributo incluso cuando ni siquiera era la temporada para hacerlo, y por eso mismo el caos se iba a desatar. Los tres drifters del castillo se levantan de sus sueños por el mero olor de la batalla, que llega a lo más profundo de sus sentidos y los pone en alerta, notando los más veteranos en el lugar que el fuego venía de la aldea de los elfos. Sin mucho que pensar, Toyohisa sale como un cohete a la lucha, pues sin un porqué vino a este mundo, va a hacer lo que mejor sabe hacer: pelear. Motivados por su compañero, los otros dos también entran en acción, limitando al octubrista a solo ver sus siguientes movimientos sin manera de detenerlos. En lo que se adentran lo suficiente al bosque, pueden ver a lo lejos a los dos niños elfos, perseguidos por la infantería que azotaba su pueblo, heridos y a punto de ser asesinados. Pero esto no iba a ser posible frente a la guardia de Toyohisa y Nobunaga, que de un certero disparo estalla la cabeza del jinete, y con una técnica espectacular de espada son eliminados dos de los tres que lo seguían a pie. Con sus últimos alientos, el lancero intenta hablar con el samurái, pero Toyohisa no entiende ni pinga de lo que dice y termina por arrancarle la cabeza. A pesar de parecer un monstruo con sus últimos actos, busca acercarse a los elfos para quedar a mano por haberlos salvado antes, y además enseñarle algo de japonés, obligándolo a pedirle ayuda en su idioma.
y así poder ir a su pueblo a salvarlos de sus atacantes. En un instante, Nobunaga inspecciona los cadáveres, determinando que sus enemigos no eran bandidos cualquiera, sino una fuerza de infantería probablemente de algún lord local, dándole ganas al Vejestorio, que por cierto tiene 50, de conquistar las tierras de ese lord. Todo esto queda transmitido al octubrista, que ahora se preguntaba de qué lado estaban ellos. En la aldea de los elfos ya había reunido todos los elfos del lugar en el centro de la aldea, acusándolos de haber ayudado a los drifters a hacer arcos y de acercarse al bosque. A pesar de decirle que fueron los niños intentando ayudar a un hombre herido, la piedad no era una de sus virtudes, haciendo que el hermano mayor de ellos se levante a abogar que si no le dejaban hacer arcos para cazar ni entrar al bosque para recolectar, los iban a hacer morir de hambre, dándole al blanco con el objetivo que querían llegar, pues para el caballero corrupto, los elfos y todos los semi-humanos deberían dejar de existir y que solo los tienen vivos para servir de esclavos. Matando el mismo al primero de los elfos, luego bajo sus órdenes, todos los soldados comienzan a matar hasta la mitad de los elfos del lugar. Shara, el hermano mayor, se ofrece en lugar de los otros, pero como todavía puede ser explotado como un esclavo, no lo matan, burlándose en su lugar, porque para entonces sus hermanos ya debían de ser comida de los insectos. La masacre se hubiera extendido más de no ser por un gran incendio que azota los maizales circundantes, que significaba una gran pérdida para el lord que los envió. Todo esto era parte del plan de Nobunaga, que en esos mismos instantes ya se estaba efectuando. Asimismo, desde las llamas aparece Toyohisa cargando, y cargándose todo aquel que se lo cruce, identificado al comandante de las tropas, queriendo tomar la cabeza del comandante como es costumbre para el guerrero. Sin embargo, con toda la destrucción y caos injustificado que ha causado Aram, así se llama este tipo, decide que no es un objetivo con honor y que solo debería de entregarle su vida. Pero este hombre tiene mucha confianza en sí mismo. A pesar de ver un drifter que acaba de matar a la mitad de sus tropas, lo mira de esta forma. Sin más, un duelo comienza entre ambos. Shara intenta advertir a Toyohisa del inmenso poder de Aram, pero sin poder entender su idioma, y con un objetivo fijado, el japonés solo lanza su katana hacia el capitán, que nada más él bloquea, aparece detrás de su ataque para inmovilizarlo con una técnica antiarmadura, dejándolo fuera de combate solo con la vaina de su espada. Evitando matarlo, Toyohisa lo deja moribundo y busca a los elfos para que tomen su venganza luego de la muerte y esclavitud de los suyos. Su determinación es tal que no hacía falta hablar el mismo idioma que los elfos, pues entendían cuál era su deber, y así todos levantan sus armas y dan el primer paso a la libertad, acabando brutalmente con su tirano. Habiendo terminado todo, aparece Yoichi y Nobunaga. Este último había enviado al arquero a acabar con los rezagados que buscaron escapar, para así continuar con su parte del plan, apareciendo los tres frente a los elfos con Shimazu de cabecilla. Este logro es la primera victoria para Muradaki, el tipo del pasillo, que ve todos los sucesos a través de su periódico. Sin embargo, la felicidad no dura mucho cuando su némesis, Izzy, viene a burlarse de su mísero progreso, dando la orden a los Ents de iniciar su gran ataque para acabar con los drifters y también la humanidad. Ante la repentina llegada de los Ents, el líder de los octubristas se prepara para lo peor, mientras que los soldados del lugar atribuían su victoria al hecho de haber resguardado esa muralla por cientos de años, creyéndose inexpugnables. Sin embargo, sabiendo que no durarían ni 2 días, solo quedaba una alternativa: pedirle a Scipio y Hannibal que dirigieran en el ejército para tener una mínima posibilidad, aunque la jugada de los magos tampoco fue la más efectiva, pues les pidió directamente que 2 viejos, que ni se llevan bien, ni tienen pintas de guerreros, sean los que dirijan sus ejércitos, por lo que obviamente termina mal, sobre todo cuando el pobre Hannibal se ve encima por la edad, siendo defendido únicamente por Scipio, que a pesar de que ellos no les entiendan, se alza contra ellos, sabiendo que ni todos ellos juntos valdrían la mitad de lo que es su archienemigo. Igual esta tregua no dura mucho, pues se vuelven a pelear, pero por lo menos se agradece su esfuerzo, deteniéndose ambos por el aviso de que los Ents ya están aquí. Afuera del lugar esperaban 2 tipos, Butch y Kid, que claramente eran los de la época más avanzada, porque ya Butch estaba rogando por un cigarrillo y por el cinturón de balas alrededor de su cuerpo. El asedio nos hace esperar y las tropas de los Ents anuncian su llegada. Encogidos por el mismísimo Rey Oscuro, 3 poderosos Ents son liberados a la batalla: Hijikata, Juana de Arco y Anastasia Romanova, quedando detrás de ellos Minamoto Yoshitsune, este tipo quien el Rey Oscuro sabe para cuál lado está, pues en sus propias palabras luchará para el lado que sea más interesante. Desde lo alto de una torre, la batalla ya se veía claramente decidida, y con pocas opciones para sacar a los drifters con vida del lugar, parecía todo acabado, hasta que de la nada, una nave muy fuera de la época aparece entre los dragones y los cuervos. Dentro de ella se encontraba Kano Naoshi, un bombardero japonés que desconcierta a ambos bandos por saber a qué equipo pertenecía, asustando a los mismos jinetes de dragones. A pesar de esto, Hijikata no pierde tiempo, rompiendo la puerta que protegía la entrada y sacando unas sombras espectrales. Comienza a rebanar a soldados, así como Juana los carboniza a todos, muy contrario a Anastasia, que los deja como paletas de hielo. El resto de tropas no se quedaban atrás, acabando con la vida de los pobladores sin diferenciar entre hombres, mujeres o niños. Esto para ellos es un exterminio. A Naoshi le vienen recuerdos de Vietnam, o mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial, y comienza a plomear a los dragones, declarándose sin saber como un drifter. Finalmente logran llevar a los 2 estrategas con los bandidos del oeste, dando una
mínima esperanza, que se magnificaría si lograran reunirse con los drifters del castillo abandonado. No teniendo tiempo que perder, Boots conduce el carruaje hacia fuera de la muralla, baleando junto con Kit a todo enemigo que intente detenerlos. En el camino, Hannibal le pide prestado la metralleta para acabar Roma en cuanto vuelva, molestando a Scipio. No obstante, no hay tiempo para bromas cuando al salir de la ciudad, un dragón estuvo a nada de freírlos por completo. Y digo a punto, pues fue eliminado en segundos por el capitán destructor, quien era el único con permiso de poder estar en los cielos, derribando a más de una de estas gigantes bestias. Teniendo tanto cielo como tierra despejados, los drifters logran escapar, a costa de dejar toda una ciudad hecha ruinas a sus espaldas. Sin embargo, esto no es suficiente para el Rey Oscuro, que ordena a sus tropas buscar y matar a los drifters, pues ninguno de ellos puede quedar con vida, ya que son un obstáculo más en su camino para erradicar a la humanidad. De vuelta en las ruinas del castillo, los tres drifters, Toyohisa Shimazu, Oda Nobunaga y Yoichi Nasu, tenían ahora bajo su custodia a Olminu, la joven de anteojos que los había estado observando con sigilo. Mediante interrogatorio, lograron que la muchacha confesara su pertenencia a los octubristas, aquel misterioso grupo de hechiceros de quienes ya habían tenido un encuentro previo. Les reveló que la misión primordial de su organización era reunir a todos los individuos conocidos como drifters, seres como ellos, convocados desde otros mundos y distintas líneas temporales, con el propósito de intervenir en el creciente conflicto que asolaba aquel mundo. De manera contrastante, existían los Ents, individuos originarios de ese mismo plano de existencia, pero consumidos por un odio profundo y un desprecio absoluto hacia todo lo que les rodea, carentes de la capacidad para la broma o la consideración por el daño que infligían. Esta diferencia se hizo palpable desde el primer momento, a pesar de las provocadoras palabras de Nobunaga, quien con su habitual humor negro se autoproclama como el verdadero rey demonio. Ahora conscientes de su rol como los elegidos, Nobunaga, siempre pragmático, preguntó sobre la magnitud del ejército que estarían destinados a liderar. Sin embargo, se llevaron una sorpresa al descubrir que los octubristas en sí mismos no poseían fuerzas militares propias, eran principalmente magos cuyos únicos recursos para la guerra residía en la posibilidad de movilizar las tropas del rey local y de los diversos señores feudales de la región. Esta perspectiva resultó ser un callejón sin salida. Para los altos mandos locales, la idea de ceder sus ejércitos a un extranjero desconocido era inaceptable, prefiriendo una muerte honorable en batalla antes de que someterse a tal humillación. Ante este panorama desalentador, la única opción que quedaba, y que curiosamente era la que más agradaba al vejete Nobunaga, era la de tomar el control del país por sus propios medios, con el valiente Toyohisa a la cabeza como su gran líder. Mientras tanto, en la imponente muralla de Carnades, el enigmático Rey Oscuro proclamaba la victoria como suya, difundiendo la noticia a todos los rincones del mundo a través de su emisario, el peculiar Rasputín. El Rey Oscuro, por su parte, se dedicaba a sanar a sus maltrechos subordinados, revelando un vínculo fraternal que los unía a todos. Se desveló que en un pasado remoto, este ser había intentado utilizar sus poderes para ayudar a los humanos de aquel mundo, pero al ser rechazado, tomó la decisión de apoyar a las razas semi-humanas, con la ambición de elevarlas por encima de la humanidad. Al concluir el combate y con la amenaza de los poderosos dragones aparentemente neutralizada, la nave del capitán destructor sucumbió a la fuerza de la gravedad y a los daños sufridos, realizando un aterrizaje forzoso en medio de un espeso bosque. El lugar del impacto pronto se vio rodeado de criaturas salvajes, bestias capaces de aterrorizar a cualquier persona común, pero él no tiene la cara de una persona promedio, ¿o sí? En el periodo en que los magos octubristas se dedicaban a reunir a los dispersos drifters, el trío de guerreros se enfrentaba a la necesidad de establecer su control sobre la región con los recursos disponibles, que en ese momento se limitaban a la presencia de los elfos. Bajo la astuta y a menudo poco ortodoxa dirección estratégica de Nobunaga, se encomendó a Yoichi la tarea de entablar conversaciones con los elfos para persuadirlos de unirse a su causa. Sin embargo, la barrera del idioma se presentaba como un obstáculo casi insuperable, impidiendo cualquier avance en la negociación. Fue entonces cuando Toyohisa intervino, solicitando a la maga Olminu unos talismanes especiales que otorgarían a los drifters la capacidad de comprender y hablar la lengua élfica, echando por tierra todos los vanos esfuerzos de Yoichi por aprender el idioma del lugar. A través de la información proporcionada por la propia Olminu, los drifters aprendieron que la raza élfica se caracterizaba por su longevidad y su profundo orgullo, siendo este último rasgo de particular importancia. Los elfos, tras escuchar las palabras de Toyohisa y percibir su inquebrantable determinación, lo nominaron como el portador de valor y el orgullo que su pueblo había perdido durante generaciones de esclavitud. A pesar de no ser el más listo, su espíritu indomable era innegable. Con la chispa del orgullo reavivada en sus corazones, los elfos tomaron la trascendental decisión de unirse a la causa de los drifters. No obstante, antes de poder avanzar en su alianza, debían hacer frente a una amenaza inminente, el esperado contraataque del Lord. Al haber aniquilado al cabecilla de la reciente incursión y no haber permitido que ningún soldado enemigo escapara, era inevitable que se levantaran sospechas sobre una posible revuelta élfica. En respuesta, se esperaban el envío de tropas para sofocar cualquier intento de resistencia en la aldea, antes de que la noticia de su alzamiento pudiera extenderse al resto de las razas semi-humanas. Se reveló entonces un oscuro capítulo en la historia de aquel mundo. En tiempos remotos, todas las razas semi-humanas poseían sus propios territorios, donde convivían en relativa armonía. Sin embargo, un día, Orte, el reino de los humanos, decidió invadir las tierras de los elfos, seguido por los enanos y los hobbits, sometiéndolos a todos a la esclavitud en sus propias ancestrales moradas, promoviendo
viendo la supremacía humana como dogma, el reino de Orte se fue expandiendo progresivamente hasta consolidarse como el vasto imperio que ahora dominaba la región. Incapaces de tolerar por más tiempo esta profunda injusticia, Toyohisa y sus leales compañeros tomaron el mando de los jóvenes guerreros elfos, conduciéndolos sigilosamente fuera de la aldea para tender una emboscada a sus opresores. Y cuando los 200 soldados de Orte, confiados en no encontrar resistencia, se adentraron en el pueblo y lo hallaron aparentemente vacío, era cuando el verdadero ataque, liderado por los 3 legendarios drifters y los ahora esperanzados hijos del bosque, iba a dar comienzo. Al llegar los soldados al pueblo, por mucho que buscaron, no había ninguna señal que diera con el paradero de sus habitantes, encontrándose únicamente con que el pozo de agua estaba lleno de excremento hasta más no poder, y que toda la tierra debajo de los baños había sido removida antes que ellos llegaran. Sin desperdiciar ni un segundo de su tiempo, usaron el castillo arruinado como su nueva base de operaciones. Haciendo un reencuentro, tienen arcos, espadas y caballos que poder usar en su represalia. Como los elfos son arqueros natos, no tuvieron problemas en fabricar arcos y afinar su puntería. Claro, no tanto como Yoichi, que se ensañó personalmente en enseñarles quién es el que manda. Aparte de eso, los elfos no son muy competentes con las espadas, logrando apenas unos pocos manejarlas como es debido, y literalmente no saben usar caballos, por lo que su mejor opción era hacer una emboscada. Como su tradición y valores lo dictan, Toyohisa arranca todas las cabezas de los cadáveres para rezar por ellas y por su combate, mientras que Nobunaga concentró todos los cuerpos en un terreno escondido para producir pólvora a partir de ellos. Para Olminu, estos actos son atroces, pero para los guerreros la muerte es parte de la vida, que de todas maneras los cuerpos se iban a pudrir e iban a ser comidos por los insectos, por lo que sigue siendo el ritmo natural de las cosas. Además que Toyohisa ya había rezado por sus cabezas, que según él es donde habita el alma, pues sería realmente ilógico que estuvieran en un cuerpo lleno de impurezas. Por esto mismo, el tuerto le pide a Olminu que consiga azufre para poder seguir con su cometido. Una vez listo para la batalla, en pleno discurso, el samurái coloca al castillo enemigo como su próximo objetivo, sorprendiendo a sus iguales. Esta decisión no es tomada únicamente por una sed de venganza, sino que, como los elfos solo se reproducen una vez al año, ese día se llevaron a todas las mujeres al castillo, condenándolos a todos a una extinción segura. Por eso, Toyohisa los impulsa a combatir por sus mujeres, por sus hijos, por su país y su propia libertad. Para el día en que ellos mismos mueran, así sea en combate, puedan encarar a sus antepasados con orgullo y decirles que por lo menos murieron luchando. De esta manera, las dudas se disiparon, y ahora con sus enemigos sedientos y sin poder, el momento del ataque había comenzado. Toyohisa se infiltra a la aldea, respaldado por sus compañeros arqueros, diezmando a sus rivales en un pestañeo para dar comienzo a la entrada de su estratega. Acarreando a los elfos con él, ordenó la creación de una muralla provisional y tras de ella les dio la oportunidad de acabar con sus vidas de esclavos, incendiando las casas que alguna vez fueron su prisión. Al ser soldados de baja clase, que fueron enviados solo a una aldea de esclavos, comienzan a salir asustados cuando las tácticas más retorcidas salen a flote, como las flechas llenas de excrementos que no podían limpiarse al estar el pozo de agua infectado, revelando que desde un inicio este sitio era una trampa mortal. Desde las llamas, un gran sonido de bestia es escuchado por todos los presentes, proveniente de nadie menos que Toyohisa, quien reclama la cabeza del comandante como su trofeo, y nadie iba a entrometerse en su camino, entrando en el momento justo cuando la formación estaba dispersa lo suficiente para no ser atacado en el camino y poder acabar con el comandante en un instante, pisoteando así la poca moral que aún les quedaba a los supervivientes, haciendo que todos huyan despavoridos, otorgando la victoria a los elfos. Entre los gritos de festejos de las orejas largas, la voz de Toyohisa volvía a resonar, pues aún no había acabado con esto. Todavía les quedaba ir al castillo a por las elfas. Claramente esto eran solo palabras y determinación, pues el samurái no tenía una estrategia para esto, más que ir al frente y cortar a todos para lograrlo. Afortunadamente a Nobunaga no se le sacaba las ideas, y mientras Yoichi acaba con los enemigos del bosque y comparaba a Oda con el tirano que alguna vez fue su superior, Minamoto, el tuerto ya sabe cómo entrar al castillo. Disfrazados de los miembros de un pelotón, les permiten la entrada al castillo. Cuando apenas sale su dirigente a pedir un reporte, le reportan que efectivamente había una rebelión y que este castillo ahora iba a ser suyo. Los espadachines se infiltraron a la torre en búsqueda de las mujeres, encontrándose a un soldado que ya se había rendido, estando a punto de ser asesinado por un elfo hasta que el mismo Toyohisa es quien lo detiene, pues no hay honor alguno en matar a alguien que ya soltó su espada, enfocándose en su superioridad y avanzando por los pasillos hasta finalmente llegar a donde las tenían encerradas, encontrándose con una escena horrible, todas las elfas siendo maltratadas y abusadas por los habitantes del castillo, haciendo que el samurái se retractara de sus palabras, pues ellos no tenían ni una pizca de honor y todos iban a sucumbir ante su espada. En lo que se llevaba toda la riqueza intelectual del castillo, Nobunaga le preguntaba a la recién llegada Olminu por la persona del cuadro, quien no era otro que el líder fundador de Orte, el ya conocido señor del bigote, que sin saberse si era un End o un drifter, apareció en un bar proclamando un discurso sobre oponerse al gobierno y luego de hacer que la gente se levante y lograr fundar la gran nación, a causas misteriosas, se suicidó. No pudiendo profundizar más en el tema, un par de elfos abordan la habitación para notificar al viejo que Toyohisa iba a hacer cenar a todos los que habían capturado, cosa que Nobunaga no podía permitir, debido a que el samurái era su líder y su reputación no podía decaer. Entre los que rogaban por su vida, uno solo de los soldados clama no haber hecho nada y nunca haber estado con ninguna. Toyohisa ignora los lamentos y cuando estuvo a punto de dar la orden, es noqueado por su compañero, quien se responsabiliza por las acciones para dejar al honorable impune. Total, que las flechas
vuelan y acaban con todos menos con uno, puesto que seguía diciendo que era inocente, y si lo mataban también, se iban a convertir en los mismos monstruos que acaban de asesinar. Una vez realizado el trabajo, el hijo de Shimazu se despierta con dicha escena frente a sus ojos. Nobunaga toma todo el crédito, pero mostrando su disgusto, es golpeado por el chico, para que no se le vuelva a ocurrir hacer lo mismo. Luego de arreglar esta pelea, las elfas secuestradas volvieron a sus aldeas, con mensajes para motivar a los elfos de otros sitios a pelear por sus mujeres y sus tierras, y que nadie les quitara su independencia. Una vez difundida la noticia de la victoria de los drifters, los elfos comienzan a rebelarse contra Orte, haciéndole cada vez más difícil el dominio de la tiranía, siendo un golpe duro también para Ishii, que solo le queda ver cómo sus planes son frustrados por Murasaki. En busca de soluciones, los dirigentes del imperio buscan una alternativa que tomar, entre ellos el conde Saint-Germain, un poderoso aristócrata con gran parte del imperio a su disposición. Durante el dominio de Adolf fue el primero en despertar para unirse a él, asegurándole un buen cargo. No obstante, en vez de llegar a ayudar, se da cuenta que no le convenía estar de ese lado, y mucho menos cuando otro drifter había aparecido y destruido gran parte de sus flotas, regalito de parte del almirante Yamaguchi Tamon. Haciendo como si algo se le olvidara, sale de la junta con intenciones de contactarse con los drifters y unirse al nuevo bando más favorable, quienes ya se encontraban peleando entre ellos, aunque más que una pelea era un berrinche de Nobunaga, pues en vez de proclamarse como rey, Toyohisa le permitió a los elfos crear sus propios consejos y ser sus propios mandamases, pues además de no servir para este puesto, al ser solo un guerrero, esto podría causar discordia entre los elfos que capaz un día podrían rebelarse. Aparte, intentaron ser más unidos a ellos, instruyéndolos cada uno en sus áreas, Toyohisa intentando instruirlos con las espadas, aunque para nada es su fuerte, con Yoichi y el uso del arco, que se le da de maravilla, y el viejo instruyéndolos en los explosivos y las armas de fuego, que hablando de ellas, a pesar de ser llevadas a los mejores herreros que conocían, su mosquete era imposible de replicar en esta época, excepto para un grupo selecto de semihumanos, los enanos. Sin embargo, no tendrían tanto tiempo para trazar un plan, cuando un gran ojo aparece en la luna. Los drifters no sabían a lo que se enfrentaban, pero su experiencia en combate los alerta mucho antes de la catástrofe, y enviados por el Rey Oscuro y liderados por Juana de Arco, los Sens habían llegado. Juana, junto a su compañero Gilles de Rais, finalmente llegan a las primeras tiendas de los elfos, eliminándolos sin siquiera cruzar palabras ni darles una mísera oportunidad para defenderse. Apareciendo entre el fuego, Toyohisa se muestra para calmar los miedos de sus orejudos compañeros, sin dejarse intimidar por las llamas de su adversario. Evacuando los que puedan, Nobunaga le indica a Shara que lleva a todos los arqueros hacia el bosque para encargarse ellos mismos de la caballería, mientras que Yoichi queda en un 1 vs 1 contra Gilles, cuya fuerza no tenía precedentes. El combate más explosivo inicia primero, acorralando a nuestro samurái entre los muros de fuego mientras se jactaba de su habilidad. A pesar de esto, el espíritu del drifter no vacila y busca hacerle frente. Sin embargo, encerrado tampoco tenía muchas opciones, y cuando está a punto de comerse una bola de fuego inevitable, aparece Olminu salvando el día con sus hechizos de tierra. Este muro le da el tiempo suficiente para huir de la visión y el alcance de Juana. Todo gracias a que de todas las magias que disponen los octubristas, la chica de anteojos es la mejor a la hora de crear estas estructuras. Toyohisa agradece su intervención. Con la misma sonrisa ante la vida que ante la muerte, se le ocurre un plan, contando ahora con el apoyo de su compañera, demostrándose más perspicaz de lo que normalmente se nota. Toyohisa denota que su oponente es nuevo con sus poderes, pues alardea mucho sobre ellos, y gracias a que es un novato, es que el japonés puede derrotarle. Por su parte, Yoichi parecía controlar el combate. De nada servía la increíble fuerza si ninguno de sus ataques le impactaba, más aún cuando el chico le devolvía una flecha por cada ataque fallido. Pero aún por más que acertaba sus puntos vitales, este coloso no parecía caer, o por lo menos hasta terminar su viaje, siendo este combate observado en todo momento por su antiguo señor Minamoto. Al que se le hizo más fácil fue a Nobunaga, que aunque no peleaba por sí mismo como los otros drifters, es un rival de temer, acabando en tiempo récord con toda la caballería que ingresó al bosque, pues al tomar altura y atacar desde allí, nadie era rival para él. Volviéndose ahora al problema principal, Juana de Arco. Llevada hasta los límites de su ira, la mujer amenaza con incendiar todo el bosque y el castillo, si el espadachín no se rebelaba. Ante tal amenaza, aparece nuevamente frente a ella, pues no podía dejar que mancillara su preciado castillo a gusto, dejándose encerrar a propósito entre las llamas. Bloqueando su única ruta de escape, Olminu invoca un muro de tierra que cubre su espalda, para con un segundo hechizo ser impulsado contra la guerrera y poder arrancarle la cabeza. Ante tal despliegue de habilidades, la octubrista queda impresionada, pues una técnica que era usada para la defensa fue rápidamente utilizada para el ataque bajo el ingenio de un drifter. Saliendo ambos propulsados de una patada voladora, Toyohisa calcula caer en el único pozo de agua del castillo para inutilizar los poderes de fuego, que al estar sumergida bajo el agua, la chica recuerda su pasado y cuánto necesitó esa agua, pues verán, en el pasado ella fue condenada como una bruja, ardiendo en una hoguera para supuestamente purificar sus pecados, suplicando entre las llamas por una gota de agua, y cuando ya no podía más, una puerta se abrió frente a ella, estando detrás de ella Ishii, la enemiga del hombre del periódico, para ofrecerle tener la venganza que tanto ansiaba. Reactivada por sus recuerdos, las llamas de ella vuelven a encenderse y a prepararse para la batalla. Sin embargo, esta nunca continuaría, pues Toyohisa, al darse cuenta que es mujer, solo la noquea, pues necesitaba una presa digna para poder llegar orgulloso frente a su padre, teniendo que ir ahora por el hombre de la lanza, pero este ya estaba ocupado dificultándole las cosas al legendario arquero. El combate era cada vez más brutal, esquivando con gracia todos los ataques del monstruo, pero aún así, nunca lleves un arco a un duelo de espadas, y mucho menos
menos cuando tu objetivo parece inmortal. A pesar de recibir múltiples impactos, Killers avanzó impasible hasta acercarse lo suficiente y finalmente atrapar al joven entre sus cadenas, apresionando su cuello para dejarlo sin oxígeno. En un acto desesperado para salvarlo, todos los arqueros disparan al inmortal. La moral baja cuando se dan cuenta que ni siquiera pueden detenerlo, pero Nobunaga los incita a seguir, pues no había nada en este mundo que fuera inmortal. Y para poner a prueba esta tesis, justamente llegan los drifters sobrevivientes dispuestos a repartir plomo. Dejándolo como colador de pasta, Kid gasta todas las municiones de la ametralladora, logrando que soltara al muchacho. Pero ni esto era capaz de acabar con el ímpetu del caballero, que todavía iba a seguir peleando, hasta que vio cómo se llevaron a Juana en uno de los dragones, pudiendo descansar finalmente. Esto a que en su vida, él era un noble que seguía a Juana en su causa, pero cuando esta fue acusada de bruja y fue incinerada, se encargó de hacer todo tipo de atrocidades para poder reunirse con ella en el infierno. Y luego de acompañarla en este mundo, cerciorándose de que esté bien, su voluntad se apaga, convirtiéndose en arena y sal, justo como esperaba el gran maestro, que por fin, frente a Nobunaga, se presenta como Abe Nohara Akira, un drifter. Luego de salvarse por los pelos, Yoichi escucha la voz de Minamoto, lo cual lo alerta y le trae malos recuerdos, pues cuando cumplía sus órdenes, utilizó tácticas deshonrosas para ganar sus batallas, cosa que aún atormentaba al arquero, que viendo que aún lo había seguido a este mundo, declara no seguir nunca más sus órdenes. El único que se percató de su presencia fue Yoichi, pues los demás andaban con otros asuntos. Desvelando ser un gran sabio de Japón, Abe no se cree merecedor del título, pero sí acepta la misión que cree que se le fue encomendada, ayudar a acabar con los Zens de este mundo, aportando su conocimiento en magia y sello, además de crear la organización de los octubristas. Nobunaga reconoce que son fuertes rivales y que les fue difícil matar, pero cuando Toyohisa le cuenta qué pasó con Juana, todos entran en pánico. Llegando al pozo se dan cuenta que efectivamente se había escapado, y en un intento por regañar a Toyohisa por dejarla viva, él es quien le reclama a Abe, pues él nunca tomaría la cabeza de una mujer sin importar la situación, puesto que él es un ser humano y no una marioneta del hombre del pasillo, comentario que curiosamente le gusta a Murasaki, pareciendo que todo eso ya lo tenía en cuenta. Aunque respetaba sus valores, Abe sí estaba determinado a acabar con todos los Zens, así fuesen mujeres o niños, va a hacer lo que sea necesario. En lo que pensaba, Olminu le pregunta sobre el viejo senil, resultando que Hannibal Barca había empeorado su condición desde que su rival Esquipio había salido despedido de la carreta en media persecución, mostrándose lo importante que era para él, aunque no lo quisiera aceptar. No obstante, esto no significa que murió, pues realmente Esquipio se adentró en lo profundo de la vegetación hasta conseguir la avioneta de Naoshi. Este fue proclamado por los hombres bestia como el dios del cielo y reinándolos a todos, hasta que llega Esquipio, que al darse cuenta que no hablan el mismo idioma, le dice el nombre de su patria, Roma, haciendo que Naoshi lo recuerde por el pacto tripartito de la Primera Guerra Mundial, recordando que aparte de ser aliados al principio, Italia los traicionó, iniciando una riña entre ambos drifters. En otro lado, un cartucho llama la atención de Nobunaga, pues a pesar de conocer las armas de fuego, no conocía las nuevas armas modernas, quedando enamorado por la eficiencia de las mismas. Sin embargo, ya no disponían de balas y sin ellas estaban condenadas a ser un simple pedazo de metal, pues nadie sabía hacer pólvora ni existía herrero que pudiese forjarlas, o al menos eso era lo que se pensaba, pues ya Nobunaga iba 2 pasos al frente de ellos, sabiendo la receta de cómo hacer la pólvora y habiéndose preparado para el rescate de los enanos, faltando únicamente el azufre que llegaría justo mientras conversaban. A pesar de estar en un principio ambos del mismo lado, no podía dejar de pensar en lo peligroso que era el viejo Oda, puesto que ser un drifter no garantiza que seas bueno y quieras ayudar a este mundo, solo que no tenías objetivos específicos de destruirlo todo como los Zens, tomando de ejemplo el drifter fundador de Orte, quien quiso crear una nación unida y terminó creando un imperio opresor. De una manera similar, Oda también quiere forjar un nuevo imperio, donde no va a despreciar a los semi-humanos y les ofrecerá autogobernarse, claramente manteniendo a Toyohisa como el comandante en jefe, además asegurando de que tendrán una buena y justa nación, aunque claramente Abe no era cualquier tonto y sabía que eso terminaría con ellos al mandato. Nobunaga le dice que es mucho mejor que ser destruidos, pero eso no es la única cosa que inquieta al maestro, sino que por qué no se proclamaba él el rey en vez de Toyohisa, recibiendo la respuesta más humana que ha salido de este tipo, y es que no conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Antes pensaba que el miedo y los beneficios eran suficientes, pero cuando su templo fue atacado, lo primero que pensó fue haber sido traicionado por su hijo. Sin embargo, desde que Toyohisa le contó que su hijo murió siguiendo sus pasos, se dio cuenta que no merece estar al mando. Por el contrario, Toyohisa, un líder que no le importa ganar o perder, mucho menos ser intimidado, es un candidato perfecto para llevar las riendas, solo que es un poco torpe y por eso necesita su dirección. Que hablando de él, cuando todos habían subestimado a Hannibal, él fue a comprobarlo de primera mano, intentando hablar con él, pero al ver que solo hablaba disparates, optó por atacarlo, deteniéndose en el último momento cuando una astilla estaba a punto de atravesar su ojo. Con esto se da cuenta de que no está tan chiflado como dicen, y luego de confirmar eso, se va a reclutar a los elfos. Sin ningún tipo de preámbulo o truco, les dice a los elfos que va a salvar a los enanos. Debido a su gran conflicto con los enanos, la mayoría de estos se opone, pero con su ayuda o sin su ayuda, nadie iba a detener al samurái, que comienza a caminar hacia su destino. Detrás de él van Shara y los de su villa, pues además de deberle la vida al drifter, capaz si hubieran colaborado con los enanos y apartar sus diferencias, no los hubieran esclavizado. Por lo tanto, ellos siguen al guerrero. En su camino se encuentran con un preocupado Abe, quien le pregunta si también quiere cambiar el mundo como Nobunaga, pero al darse cuenta que no es alguien malicioso, confía en ellos para encargarse del asunto, en lo que ellos buscan a Esquipio y regresan al cuartel. Pero antes de irse, con una mínima
esperanza de que los enanos logren su trabajo, Butch le deja su revólver al viejo y con todo listo se embarcan a su siguiente destino. En lo que el conde Saint Germain iba al asentamiento de los elfos, era inevitable para ellos pensar en los drifters que iban a liberar a los enanos. Como dueño de una porción del imperio, sabía sus puntos fuertes y débiles, entre ellos Cadolca, donde están los herreros esclavizados. Por eso mismo la seguridad en el sitio era la máxima, ya que al ser la armería principal de la nación, si esta caía, todo se iría derrumbando a pasos agigantados, y Saint Germain no quería estar allí para confirmarlo. Debido a los ataques navales, la armería tuvo que doblar la producción para cumplir con la demanda, a costa de la vida de los enanos que sucumbía ante los trabajos forzados. Pero esto no iba a ocurrir más gracias a la llegada de los drifters, quienes azotan el lugar con fuego y explosiones. Con el azufre que trajeron, la tierra de los baños y el carbón, logran dar con la pólvora negra, que hace volar todo por los aires, aterrorizando a los enemigos más que por el fuego, por las explosiones y la poca visibilidad que este deja. Guiados por su líder, un grito de guerra resuena en los oídos enemigos, dando anuncio a su llegada. Las torres enemigas intentaron aislarse en pos de ellos, pero gracias a la aterradora presión de los elfos y de Yoichi, ahora los explosivos, además de letales, son precisos. A los soldados no les queda otra más que sacar el armamento pesado, enviando a sus más fuertes soldados, con sus mejores armaduras y acabar la insurrección. Otra vez, demostrando su gran racionamiento en combate, Toyohisa ordena una retirada, a sabiendas que de manera convencional no iban a poder ganarle. Sin embargo, tampoco era imposible. Gracias a la compañía de Olminu, considerada la más talentosa de los octubristas por el propio maestro, logran encerrar a los acorazados entre los muros de piedra y acabarlos a punta de explosiones. No obstante, estos le dieron el tiempo suficiente para poder subir al puente y así poder atrincherarse, dejando sin opciones a nuestros héroes. Pero a pesar de estar senil, un maestro estratega nunca pierde sus trucos. Hannibal, en un momento de lucidez, le sugiere con gestos a Nobunaga hacer una escalera para poder subir la muralla, generando una gran idea al combinar la puntería de Yoichi y los hechizos de Olminu, creando los peldaños necesarios para seguir avanzando. En lo que otros quedaron maravillados por la utilidad de los muros de tierra, Oda quedó impresionado por la verdadera arma, las esferas de comunicación, que para los magos simplemente son herramientas para traspasar sus investigaciones, pero para los drifters, su uso militar para movilizar la información en segundos era un arma que revolucionará el mundo. Con esto, Nobunaga comprende el objetivo del tipo del pasillo, de traer gente de diferentes épocas para cambiar el mundo desde sus diferentes puntos de vista, que los hacen únicos, y aprovechar oportunidades que otros simplemente no ven. Continuando por el pasillo, atrincherándose las tropas detrás de otro puente levadizo, ante todo pronóstico, Shara sugirió liberar a los enanos que se encontraban encerrados cerca, idea que agrada a Toyohisa, conocidos por ser fuertes guerreros y prácticamente representar lo contrario a los elfos. Si los liberaran, serían un gran aliado en la batalla. Por eso, cuando los encuentran a todos desnutridos y en condiciones deplorables, deciden hacer un buen asado frente a sus enemigos, reponiendo sus fuerzas para un segundo ataque. Dándole una última oportunidad, el samurái va frente a los soldados rezagados y les da la oportunidad de rendirse, pues si no, él, los elfos y los enanos iban a unir fuerzas para arrancarles la cabeza, dándole poco tiempo para pensar. Los soldados dudan ante tal decisión, pero el código de honor del japonés le prohibía matar a un soldado que se rinde, únicamente necesitando la cabeza del comandante y dejando que el resto escapara. Aparte de eso, Toyohisa siente las intenciones del arquero, quien en su época era el encargado de cazar a los despavoridos que huían del campo de batalla, recordándole a Toyohisa que ya no iba a ser mandado por nadie, pues esta era su pelea. Por otro lado, observados por algunos octubristas, el Rey Oscuro estaba hablando con el dragón de cobre, el más débil de todos, pero a fin de cuentas un gran dragón. No obstante, lo verdaderamente aterrador era ver cómo los monstruos estaban cultivando, confirmando que el Rey Oscuro no quiere destruir el mundo, sino acabar con la humanidad para así poder reinar. Para ello, el Rey Oscuro le ofrece unirse a las filas de su alianza, pero orgulloso como todo dragón que es, este se niega y se siente indignado por ser tratado de tal manera, cosa que les juró al líder de los Ents, que con su increíble poder hace suplicar clemencia al gran dragón, quien acepta unirse por no tener alternativa, demostrando el supremo poder de este misterioso sujeto, que puede imitar la vida y por lo tanto usarlo para crear dolor o curar heridas, usando ahora el dragón como fuente ilimitada de cobre. Con este mismo poder, recrea las semillas para que sus semejantes puedan cultivar y comer, pero lo más importante, les enseñó cómo cultivarlas, pues a pesar de su don, no tiene la vida eterna, y en algún momento ya no va a poder ayudar a los que considera como iguales, luchando a su manera por un mejor mundo para los monstruos, mostrándose como mientras caminaba, un pedazo caía en su caminar, advirtiendo a uno de sus hombres de no decir nada. Luego de mucho tiempo postrada en cama, finalmente Juana de Arco despierta de su combate, escuchando la noticia que su compañero fue convertido en un costal de sal. Apenas pudiendo contenerse, jura vengarse de los drifters y sobre todo de Toyohisa, enemigo que también es reclamado por Anastasia y Rasputin, quien lo conoce y lo repudia al mismo tiempo. Pero no todo es oscuridad y dolor, pues Saint Germain había llegado con los elfos, esperando la llegada de los drifters si es que lograban sobrevivir luego del asedio, situación que no se les estaba dando mal. Luego de comer y descansar, los enanos se recuperaron y volvieron a su posición habitual, estando listos para ponerse manos a la obra con el mosquete que querían reproducir. Efectivamente, sí podían hacer más mosquetes como esos con algo de tiempo, pero aún así llevaría trabajo, y no sabían la diferencia entre un arco o una ballesta, pues de igual manera, ambos acaban con personas. Concordando Yoichi con eso, pues los arcos son fáciles de hacer y no hacen ruido. Nobunaga no sabía cómo darles una explicación válida hasta que Toyohisa
Toyohisa interviene, pues para él el ruido que producen influye temor, y al solo apretar un gatillo hace que cualquiera pueda aprender a usarlo fácilmente, y no tener que dedicar la vida para ser un arquero, concepto que ayuda a Nobunaga a evitar la pregunta, pues realmente no quería decir que estaba hecho para crear soldados sin culpa de matar, al tan solo tener que jalar un gatillo. Seguros de por qué trabajar, el primer mosquete queda listo, con una eficiencia que sorprende hasta el mismo Oda. El hijo de Chimazu practicaba con los enanos, que tenían un estilo de pelea más parecido al suyo, pero son interrumpidos por los enviados de Saint Germain, quienes lo habían encontrado. Presentándose frente a todos, se confirma que efectivamente era un drifter, pero a pesar de ser un traidor, respetaba mucho al gobierno de Orte, al tener una excelente gestión y proporcionarle sus riquezas, y antes de tomar cualquier decisión, tenía que probar de primera mano con quienes iba a tratar, dejando a sus expertos pelear contra su líder. De igual manera, no sirven de mucho si caen rendidos frente a un chico de flequillo y un veterano de barba, dando justo en sus gustos y terminando el combate sin pelear, que creyendo en sus fuerzas al ver que los derrotó, se ofrece como un traidor que viene a vender a Orte, antes que sus posesiones y estatus no tengan valor, para de dicha manera destruirlo de un solo golpe. Luego de confirmar que Toyohisa realmente era el líder, el conde Germain, como acto de buena fe, quiso decirle a Chimazu qué había pasado con su clan. No obstante, fue detenido ya que no hacía falta que nadie le dijera nada para saber cuál fue el transcurso de la batalla luego de ganar tiempo, alegando que su tío avanzó y acabó con el clan Tokugawa. Como Saint Germain venía de una época futura, también conocía el resto, solo que como tal no se les conocía por sus actos reales, sino meros inventos. Conscientes de su posición, Nobunaga deposita confianza en el desviado, no realmente porque fuera una bondadosa persona, sino que siempre habrá personas que hagan todo por beneficio propio, y mientras traiciona al lado contrario, hay que aprovechar tenerlas en el equipo. Como parte de esto, toman prestado una gran cantidad de carruajes del conde, para hacer una especie de caballo de Troya. Cuando uno de los soldados casi los descubría, utilizaron el gran poder de su nombre para pasar las barreras sin problemas, y así ya estaban en la capital. Utilizando todo el poder que le quedaba, Germain convoca una reunión con los dirigentes que quedaban de Orte, para anunciarles que los drifters habían prestado a su nación por medio siglo, pero que ya era momento de volver a recuperar lo que es suyo. Claramente a nadie le gustaba la idea, pero cuando sabes que el otro lado tiene un loco con espada con 0 batallas perdidas, no te toca otra más que levantar la mano como hicieron estos tres. De a poco cada vez más fueron levantando la mano en la mesa, incluso estos dos, solo que pasaba una sola cosa: ambos eran controlados por un espíritu de Rasputin, uno de los Sent del Señor Oscuro, con las intenciones de rendirse ante las tropas de su amo. En un santiamén ambos se reconocen y sin ganas de dejar ganar al otro, se amenazan mutuamente. El ruso desvela su secreto, que todo el tiempo estuvo cumpliendo con el plan de su amo de tomar la capital de Orte para él, notándose como las tropas entraban justo a tiempo y el resto de la ciudad comenzaba a incendiarse. De un momento a otro, la habitación era inundada de tropas enemigas, pero como ya dije anteriormente, un mono con espada y 0 batallas perdidas, que sin inmutarse, la cabeza de todos los soldados vuelan y sin tiempo para caer en las provocaciones enemigas, acaba con la marioneta enemiga, causando que Rasputin estalle en furia y que no pueda prever el curso de la batalla. Por ello, Hijikata busca calmarlo con frías palabras, que se unen a la de su señor, de que si no pueden tomar la capital, solo quedará destruirla. Viendo que van a tener una confrontación a gran escala, comienzan a contar las tropas efectivas con las que cuentan, 200 elfos y 200 enanos para la batalla, y esperando que Germain fuese el que tuviera más, solo contaba con 500 hombres, pues para él eran de élite. No obstante, era porque todos ellos eran pareja. Hannibal en sus delirios se da cuenta que era una réplica del batallón sagrado de Tebas, un ejército formado por parejas de amantes que eran todos hombres. Esto sorprende al conde, que no esperaba que el viejo senil supiera sobre eso, teniendo un indicio de que hablaba con el legendario Hannibal. Toyohisa, al no discriminar a nadie, ordena al pelotón y los hace tomar sus armas, confirmando que sí son soldados de élite, que ahora se transformarían en el escuadrón de mosqueteros, gracias a la producción en masa de los enanos y el último regalo que estos hicieron. Demostrando una vez más su mandato en la guerra, Toyohisa comanda a los escuadrones con sus debidos líderes, Nobunaga con los tiradores, Yoichi con los elfos, él con los enanos y Olminu como central de comunicaciones, escuchándose un enorme grito de guerra cuando todos confirman sus posiciones, dando inicio a la guerra de Berlina. Al entrar la infantería oscura, lo primero que se encontraron fue con el plomo de los fusileros de Nobunaga, que el tiempo en el que ellos recargaban, una lluvia de flechas era lanzada sobre sus enemigos justo a tiempo, gracias a la esfera de comunicaciones, resultando que luego de la segunda ronda de disparos, de entre el humo, avanzó la infantería de enanos para acabar con los pocos que quedaban bajo un fuerte espíritu de pelea, apareciendo sobre ellos el líder de los enemigos, Hijikata. Viendo cómo los enemigos pasaban por encima de su ejército estratégicamente y sin problemas, Hijikata divide sus tropas en pequeños grupos para asegurar su supervivencia y poder asegurar las debilidades que cada arma tenía, limitando a Oda, ya que no tenía las tropas necesarias para poder ir a por cada grupo separado, puesto que de ser así, perdería su ventaja de poder al tener a todos los mosqueteros juntos, tampoco teniendo quien comande cada batallón, teniendo que intervenir una vez más Hannibal para sacarlos del apuro, proponiendo agruparlos a todos y destruirlos juntos, a base de mímicas y moras, haciendo parecer que la idea se le ocurra nuevamente a Nobunaga. Con este nuevo punto de vista, entra en calma para poder mentalizar una estrategia, comenzando por darse cuenta los patrones de ataque, que por muy desordenados que parecieran, seguían sincronizados con un próximo objetivo común, el Capitolio. Teniendo en cuenta esto, ordena a Olminu a salir, con el mapa del lugar que sin lugar a dudas le iba a dar mucho uso. Por su parte, el conde se percata del extraño comportamiento del Ent, puesto que si el Rey Oscuro era un ente de destrucción como todos los Ents, ¿por qué tiene esos deseos de conquista? Llevándolo a creer
ver que posiblemente sea alguien que conozca, pero el verdadero conflicto comienza cuando ambos líderes se encuentran. Toyohisa se postra frente a Hijikata, que desde lejos se ve como un enemigo poderoso, y ordena la retirada de los enanos, detectando ese rencor y sed de sangre que desprende nada más al ver que es de Chimazu, sin importar que Hijikata viene de una época muy adelantada a la del Drifter, llevándose a cabo la épica confrontación de ambos samuráis. Usando su técnica especial, las siluetas espadachinas de Vengador son las primeras que se lanzan al frente, buscando rebanar al objetivo de su amo, que sin importar los cortes que recibiera, parecía disfrutar de la batalla, pero no por eso estaba menos atento a ellas, utilizando los edificios como cobertura y aparecer detrás del invocador. Pese a este ataque sorpresa, bloquea todos sus ataques sin siquiera verlo, demostrando que no era un oponente cualquiera. De igual forma, a Toyohisa esto no le importa, lanzándole una sopa a la cara en lo que podía, enojando aún más a Hijikata, al no pelear siguiendo el camino del guerrero, teniendo más motivos para matarlo, yendo el mismo para confrontarlo. Ambos poseían una técnica de espada sin igual, pero la espada de uno de ellos sucumbe primero, la de Toyohisa. Sin mostrar compasión, este comanda nuevamente a sus siluetas, que ahora sí logran cortar más profundo, relegándolo solo a cubrirse. Hijikata, viéndose en ventaja, piensa que lo habían subestimado, pero realmente el Drifter no lo había hecho ni por un segundo, y ante su declaración el Capitolio se incendió en llamas. Resulta que todo este tiempo, Toyohisa solo estaba comprando tiempo, separando al líder táctico de sus tropas para así dejar que sus compañeros hicieran el resto del trabajo. Entre Germain, Yoichi y Nobunaga idearon una estratagema capaz de encerrar a la mayoría de las tropas en su propia tumba, encerrándolos entre llamas y muros de piedras inexpugnables. Teniendo el resultado frente a él, el samurái dice que como ya lo hizo una vez, si arriesgaba su vida para ganar tiempo, sabe que podría dar ventaja como lo hizo con su tío, y si es Nobunaga, estaría claro que él traería la victoria. Hijikata no puede aguantar más y lanza todas sus siluetas para matar al líder contrario, pero apoyado por los enanos, una ráfaga de disparos aparece detrás de él sin siquiera importarle morir en el intento, deshaciendo toda la niebla del lugar y por lo tanto todos los espadachines espectrales, dejando el Shokalent, que de pronto es sorprendido por un rodillazo volador, pero este no es como cualquier otro peleador y le da un contragolpe que lleva una batalla a puño limpio en el suelo, donde ni las siluetas ni el mismo enano querían meterse. Sin determinar un ganador absoluto, el duelo queda inconcluso al momento que el Rey Oscuro le ordena a su subordinado a retirarse, teniendo que irse a regañadientes, rescatado por un dragón como pasó con Juana. Con la retirada del líder enemigo, Toyohisa obtiene su primera derrota en duelo, cayendo inconsciente en el campo de batalla, pero tal como lo había prometido, concedió la victoria a los Drifters, repeliendo así el ataque de los Ents. No obstante, este no era el fin de los Ents, pues realmente el Rey Oscuro no lo veía como una derrota, sino como un aprendizaje, que teniendo entre sus filas ahora a Mitsuhide, quien con nada más el propósito de matar a Nobunaga, se une al bando contrario. Muchas gracias por ver el video. Por aquí te recomiendo algunos otros que también te podrían gustar. ¡Chao!